Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar el tema de trauma de unión cráneo-cervical. A grosso modo, hay que recordar que la unión cráneo-cervical es un complejo osteoligamentoso único. Este va a tener dos funciones. La primera va a ser que va a servir de protección y de estabilidad de las estructuras neurovasculares vitales, donde están las estructuras vasculonerviosas y el tronco encefálico. Y la segunda es que va a permitir movimientos del cuello como flexión, extensión, rotación y flexión lateral. Es importante que como médicos radiólogos sepamos estas estructuras para poder definir qué tipo de patologías pueden cursar a dicho nivel y asimismo orientar al clínico para un manejo adecuado de la patología que tenga el paciente. Otra cosa es que durante la exposición vamos a ver sobre todo tomografías, ya sean simples o contrastadas en ventana de hueso o de tejidos blandos. Y esta tomografía no va a representar muy bien las lesiones de tejidos blandos, así que hay que considerar la realización de imágenes complementarias como la resonancia. Ahora sí, para ver qué estructuras componen esta unión cráneo-cervical, esta está compuesta por tres estructuras óseas, que son las vértebras C1, que es conocida como atlas, C2, conocida como axis, y el occipucio. El occipucio va a participar en esta unión a través de los cóndilos occipitales. Y a medida que estas se van a articular, van a formar las articulaciones propiamente dichas, que son la atlanto-occipital y la atlantoaxial. Entonces, los cóndilos occipitales, empezando desde superior a inferior, se van a articular con las masas laterales del atlas y estas van a contener unos conductos que son unos agujeros que permiten el paso del nervio hipoglosio hacia el cráneo. Hay que tener en cuenta también que esta estructura va a tener múltiples variaciones anatómicas, como el tercer cóndilo occipital o la ossificación del ligamento de la apófisis. Ahora bien, empecemos con la primera vértebra, que es C1. C1 aquí la estamos viendo en una imagen anatómica. Estamos viendo la cara anterior y posterior hacia arriba. Estamos viendo las masas laterales de color morado que sirven para articularse con los cóndilos occipitales del occipucio. Estos van a formar un anillo que tiene un arco anterior y un arco posterior. Y hay que tener en cuenta algo, y es que esta es la única vértebra que no tiene cuerpo y por ende no tiene asociado un disco intervertebral. La segunda estructura es la vértebra C2 o también conocida como axis. Esta es una vértebra única. Aquí estamos viendo que esta es diferente también a todas las demás porque tiene hacia superior esta proyección, que es el proceso odontoides o también se conoce como diente. Y este es el que se va a articular hacia arriba y va a formar la articulación atlantoaxial. Aquí estamos viendo la cara articular posterior. Aquí va el ligamento transverso, pero lo vamos a ver más adelante. Ahora ya tenemos estas dos articulaciones que están compuestas por diferentes ligamentos. Aquí podemos observar el ligamento superior, inferior y el ligamento transverso, que hacen parte del ligamento cruzado, que tienen una forma de cruz, y hacia posterior están los ligamentos alares. Acá estamos viendo el diente, cómo se articula con esta cara posterior, los ligamentos alares vistos desde una versión superior y el ligamento transverso, que es el que estamos viendo a este nivel acá. Hay muchos ligamentos que participan en la estabilización mecánica, entre ellos tenemos estos. Aquí traje esto como para representar qué movimientos hacen. El ligamento transverso permite que la cabeza haga un movimiento de rotación axial. Los ligamentos alares, que son aquellos que van desde la parte lateral del proceso odontoides hacia el borde lateral del agujero magno, van a permitir la rotación, limitan la rotación excesiva. La membrana tectorial, que es la única que tiene contacto con la dura madre, va a restringir la extensión. La articulación atlanto-occipital participa en los movimientos de flexión y extensión y la atlantoaxial en la rotación axial y también tiene algún grado de participación en flexión y extensión. Estos ligamentos se van a dividir entre intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos van a ser los odontoides. El ligamento odontoides tiene dos porciones, que es el ligamento apical y el alar.
El ligamento cruzado que ya lo habíamos visto esquematizado en la imagen pasada, que es forma de cruz, ligamento transverso con su banda superior e inferior, y la membrana tectorial, que es una continuación superior del ligamento longitudinal posterior. Aquí vamos a ver una imagen donde aquí está cortado la membrana tectorial para poder permitirnos visualizar las estructuras que componen la articulación. Entonces, el ligamento odontoides, que como les había dicho, está compuesto por estas dos estructuras, el ligamento apical, este va a conectar el vértice de la odontoides, que estaría a este nivel, hacia la cara anterior del foramen magno, que es esta pequeña línea acá. Los ligamentos alares, que ya se los habían mencionado, desde las superficies laterales del odontoides hasta el borde lateral del agujero magno, y este pues va a asegurar esta punta hacia los procesos occipitales, y es importante reconocer esto porque vamos a ver en las clasificaciones de algún tipo de lesión cómo la ruptura de estos ligamentos va a favorecer el desplazamiento del cráneo. Acá tenemos la membrana tectorial, que sería esta que está cortada, que es la continuación superior del ligamento longitudinal posterior, y va a ir desde el cuerpo de C2 hasta la superficie interna del hueso occipital. Esta está cortada porque si la viéramos continua no podríamos ver las estructuras que están posteriores. Y el ligamento transverso, este va a mantener la odontoides, o sea, este proceso que está aquí oculto, lo va a mantener unido al arco anterior del atlas, y es una de las principales estructuras estabilizadoras de la articulación atlantoaxial. Hay otros ligamentos, pero estos ligamentos no participan tanto en la unión cráneo-cervical, o sea, en los movimientos y en los mecanismos de lesión. Aquí están, por ejemplo, el ligamento nucal, que es este que se encuentra a este nivel y se va a extender desde el C7 hasta la protuberancia occipital. Y lo que va a hacer es que va a restringir la hiperflexión del paciente. Otra estructura como la que vemos acá, que es la membrana atlanto-occipital posterior, aquí vemos que se extiende desde el arco posterior del atlas hasta el foramen magno en su porción posterior o margen posterior. Ahora ya habiendo revisado un poco las estructuras y la anatomía de la unión cráneo-cervical, pasamos a revisar el trauma propiamente. El trauma, se dice que de los 10% de los pacientes que tienen algún tipo de trauma cerrado, 5% van a tener lesiones de columna cervical, y de estas lesiones, un tercio de ellas van a involucrar la unión cráneo-cervical. Anteriormente, estas lesiones tenían alta mortalidad, pero gracias al avance médico y digamos que los departamentos de emergencia tienen un mejor manejo inicial, pues esta mortalidad ha ido disminuyendo. ¿Qué imágenes diagnósticas entonces se pueden tener en este tipo de traumas? Podemos tener tres, que es la radiografía, la tomografía y la resonancia. El body estándar o estudio de elección es el TAC. El TAC tiene una sensibilidad bastante alta, del 98.5%, y va a permitir determinar precisamente la estabilidad de estas lesiones y si requieren o no una intervención quirúrgica. Pero hay que tener en cuenta lo que les había dicho al inicio de la charla, y es que la resonancia va a tener mucha mayor sensibilidad para lesión ligamentaria y de los discos. Entonces, dependiendo pues de lo que queramos ver, ahí mismo tenemos que tener en cuenta qué tipo de imagen se debe estudiar. Hay unos criterios para determinar si los pacientes tienen o no tienen riesgo de lesiones de la unión cráneo-cervical, que son los criterios Nexus y los de Canadá. Aquí podemos ver que en los Nexus sería un paciente que no curse con ninguno de estos hallazgos, que no tenga dolor cervical en la línea media, que no tenga signos de intoxicación ni déficit neurológico, o que tenga algún tipo de lesión que pueda distraer. Los criterios de Canadá aquí tienen en cuenta la edad del paciente, que es menor de 65 años, y tienen algún tipo de mecanismo peligroso, que serían los que estamos viendo a este nivel, igual que algún tipo de alteración en el examen neurológico, que nos podría orientar, o bueno, orientarían también al clínico en si requiere algún tipo de examen. La primera lesión que vamos a ver es la disociación atlanto-occipital, que como bien lo dice, pues va a involucrar los cóndilos occipitales y la primera vértebra, que es C1. Esta lesión es bastante grave porque el déficit neurológico va a ser bastante importante, y
De los traumas de alta velocidad, un tercio de ellos va a tener algún tipo de compromiso en este nivel de la disociación atlanto-occipital. Las lesiones que vamos a ver van a estar clasificadas en 3 grados, que son como el tipo 1, que hay un desplazamiento anterior del cráneo; tipo 2, donde hay una disociación vertical; y tipo 3, un desplazamiento posterior, que se puede ver aquí un cráneo normal. Ahorita vamos a ver las imágenes. Aquí veríamos tipo 1 con un desplazamiento anterior; tipo 2, desplazamiento vertical, o sea, hacia superior; y tipo 3, desplazamiento hacia atrás. Se dice que hay una medida que debemos tener en cuenta, que es la distancia entre la odontoides y el bastion, que sería desde aquí hasta acá. Ya lo vamos a ver en una imagen. Y si es mayor de 10 milímetros, empezamos a hablar de que el paciente está cursando con disociación atlanto-occipital. Aquí vemos entonces el tipo 1. Aquí estamos viendo esta tomografía en ventana de hueso, y aquí vemos cómo desde el proceso odontoides hasta acá empieza a haber un desplazamiento anterior del cráneo. Aquí vemos esta imagen donde estamos esquematizando un desplazamiento posterior de la disociación atlanto-occipital. Y los tipos de medidas que debemos tener en cuenta son 3. Se puede tener entonces el intervalo entre el bastion y la dentoides, que sería mayor de 10 para hablar de anormalidad; el intervalo entre el proceso odontoides y el atlas; y también hay un índice, que es el índice de Powers, que se puede calcular para determinar si el paciente se encuentra o no con disociación atlanto-occipital. Aquí estamos viendo que es el índice de Powers. Estamos viendo que la medida que se debe tener en cuenta son 2 para poder hacer la división. La primera es la distancia desde el opistion hasta el arco anterior del atlas, que sería esta medida. Y la segunda es la distancia desde el bastion hacia el arco posterior del atlas. Los valores normales que vamos a tener en cuenta es que el primer índice, que es el índice entre el bastion y el proceso odontoides, sería normal de 8,5 a 9,5, y el índice de atlas al proceso odontoides tiene que ser menor de 2 milímetros. Entonces, si tenemos algún tipo de alteración en esto, el paciente estaría cursando con una disociación atlanto-occipital. Otra entidad que vamos a ver en este tipo de traumas va a ser el hematoma retroclival. El hematoma retroclival es una patología que es muy común en pediatría, pero lo podemos también estar observando en pacientes adultos, pero en menor frecuencia. Este hematoma es una hemorragia que se encuentra confinada entre el periósteo y de la superficie craneal del clivus, que sería este nivel, y la dura madre adyacente. Aquí estamos viendo en este corte sagital cómo vemos esta colección hiperdensa que estaría esquematizando el hematoma retroclival. Este hematoma es menos frecuente que el hematoma epidural. ¿Por qué se está dando en la etiología y por eso es que es tan frecuente en los niños? Es porque hay un trauma que induce hiperlaxitud del cuello, y este puede ser en 2 mecanismos, tanto en hiperflexión como en hiperextensión, y por esa razón es que hay una fractura o una lesión de tejidos blandos y podemos ver este hallazgo. En pediatría, que es más común, esto se da es porque a esa localización está el plexo venoso basilar, y esta es la estructura anatómica que se encuentra comprometida. Entonces, la presentación clínica del hematoma es muy variable, pero lo que se puede encontrar normalmente es que puede haber un compromiso del sexto par craneal. Esto se puede dar por un mecanismo de contusión o compresión directa del parénquima cerebral y por ende de las estructuras circundantes. Y aquí vamos a ver que si hay un diagnóstico oportuno de este tipo de lesión, pues se pueden evitar complicaciones secundarias como hidrocefalia o compresión del tronco encefálico o una inestabilidad occipitocervical. Aquí estamos viendo, esta es la imagen que había presentado inicialmente. Este es de un paciente de la clínica, donde estamos viendo en este corte sagital y axial la colección hiperdensa localizada entre el clivus y la dura madre en una vista sagital. Y aquí podemos ver que es pues bastante representativo este hematoma retroclival.
En resonancia se vería muy similar, pero aquí pues la colección ya es hiperintensa que está localizada a ese mismo nivel. Eso también es, este es un paciente de la literatura. La siguiente estructura es la fractura del cóndilo occipital. Estas son fracturas que son bastante visibles en estas tomografías con ventana ósea en corte axial. Estas representan de los traumas cerrados cervicales, más o menos una prevalencia, una incidencia del 3%. Ocurre en el 16% de los pacientes con lesiones de cráneo cervical y se consideran como un marcador de alto impacto en los pacientes. Aquí vamos a tener que la clasificación va a ser dada por la clasificación de Anderson y de Montesano. Y también tenemos otro tipo de clasificación que es la de Tully, que tiene dos tipos. Esta es la clasificación de Anderson y Montesano. Esta va a tener tres tipos, Tully tiene dos. Esta va a tener que hay un compromiso de una fractura del nivel de los cóndilos, pero no va a haber desplazamiento de estas estructuras conminutas hacia el agujero magno. En la tipo 2 vemos que hay una fractura de base de cráneo que se extiende a los cóndilos occipitales y la tipo 3 es cuando ya encontramos que hay una ruptura del ligamento y pues esto va a ser, digamos que la más severa. Y Tully lo que hace es que con estos dos niveles simplemente a nivel 2A y 2B corresponde a con estabilización del ligamento alar o sin estabilización del ligamento, que sería la más severa. Aquí empezamos a ver, eh, estamos viendo esta imagen de la Fundación Valle de Lili. Vemos un TAC simple coronal y un TAC simple en corte axial y vemos cómo a nivel del cóndilo occipital empieza a haber esta fractura. En esta tipo 2 está extendiéndose a la base de cráneo. Y en la tipo 3 hay una fractura conminuta que está invadiendo el agujero magno, que es de las más severas. La otra estructura, que es la tipo 3, es la fractura del atlas. Esta va a representar el 25% de las lesiones craneocervicales. Y el 44% de los casos, aparte de tener una fractura de C1, va a tener un compromiso de C2, que sería del axis. El patrón más común de la fractura del atlas es esta, encontrar una lesión por estallido. Y también, dependiendo de si existe o no existe una integridad de los ligamentos transversos o de otras fracturas cervicales, se define si el paciente requiere o no un tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos que la clasificación es llamada como clasificación de Jefferson. Esta clasificación tiene 5 grados. Aquí estamos viendo todas las imágenes de la clínica, donde la primera es esta, donde vamos a ver todos estos cortes a nivel axial. Aquí va a haber un compromiso de los arcos posteriores. Eso es un mecanismo de hiperextensión cervical, pero estas fracturas son estables. En la fractura tipo 2 hay una fractura de los arcos anteriores, como lo vemos en la flecha amarilla, y el mecanismo es diferente. Esto es cuando el paciente hace un trauma por flexión lateral. En la tipo 3 hay un compromiso aún mucho mayor. Estamos viendo que hay un compromiso de los arcos posteriores de manera bilateral y los arcos anteriores pueden ser uni o bilaterales. Y esta es la que es conocida como estallido clásico. ¿Cuál es el mecanismo de trauma? Por un mecanismo directo de carga axial sobre el cráneo. La tipo 4 es esta, es una fractura, como la estamos viendo a este nivel, de toda la masa lateral, pero esta no representa inestabilidad en el paciente. La tipo 5, que es la más severa, es una fractura transversal del arco anterior por abulsión de los ligamentos atlantoaxial y largo del cuello, que también es estable, pero no encontré imágenes de pacientes disponibles en la clínica. El otro daño que puede existir en un trauma de unión cráneo-cervical es a nivel de la vértebra C2. Estamos viendo que este axis, 17 al 20% de las fracturas van a comprometer este nivel. En esta imagen vemos que las fracturas que se pueden presentar, como las estructuras grandes, van a ser la fractura del odontoides, la fractura del ahorcado, la fractura del cuerpo. Aquí tenemos nuevamente esquematizado el proceso de odontoides con las superficies articulares para el atlas, pues de manera superior y de manera inferior para articularse con la vértebra C3.
La primera es la fractura del odontoides, que aquí ya tenemos otra clasificación, es la de Anderson y de Alonso. Aquí tenemos 3 grados. Aquí está, la patrón más común se encuentra de todas las lesiones de este nivel, el 59% van a corresponder a fracturas del odontoides y es común encontrarla en pacientes ancianos. Aquí tenemos que como mecanismos de avulsión es la grado 1, donde vemos que solamente como la porción superior del proceso odontoides va a estar comprometida en una vista lateral y anterior. Y acá en la grado 2, que es cuando ya se lleva casi que todo el proceso odontoides, y la tipo 3, donde ya hay un compromiso de este cuerpo vertebral. En estas imágenes estamos observando los diferentes tipos de lesiones. En la tipo 1, que es una fractura estable, vemos cómo el proceso odontoides tiene en su parte más superior un compromiso de la punta, que es una fractura oblicua, y en este nivel se dice que lo que está lesionado es el ligamento alar. La tipo 2 es esta. Encontramos que se encuentra a nivel de la unión del diente y del cuerpo vertebral. Este es el hallazgo más común de estas fracturas. La tipo 3 es una fractura lineal a través del cuerpo, se dice que es a través de la región espinosa, es la segunda más común y esta puede tener un compromiso a nivel del canal vertebral. La segunda fractura que se va a encontrar a nivel del axis es la fractura del ahorcado. Esta se dice que tiene otro nombre en la literatura como la espondilolisis traumática. Estas son unas fracturas de las superficies interarticulares bilaterales, van a representar el 22% de las fracturas del axis, el 4% de las fracturas cervicales generales y van a tener el 26% de los casos de estas fracturas secuelas neurológicas importantes. La mayoría de ellas, si son, digamos, fracturas tipo 1, pueden tratarse satisfactoriamente solo con inmovilización. El tipo 1, entonces, de estos tipos de fracturas va a ser que va a tener menos de 2 milímetros de traslación, sin angulación, sin ensanchamiento del disco vertebral y son estables. Ya para el tipo 2 y tipo 2A, la estabilidad va a variar. Aquí podemos tener que en la 2 hay una angulación mayor de 11 grados y mayor de 2 milímetros, que sería como la línea de base en movimiento de traslación, y la 2A una angulación severa sin traslación. Aquí tenemos las imágenes donde la tipo 1 tiene menos de 2 milímetros de traslación, no se ve angulada, no hay ensanchamiento del disco intervertebral. La tipo 2A está con una angulación severa, sin traslación, y pues ya vemos que todo puede ser variable. En este corte sagital estamos viendo cómo hay una alteración a dicho nivel. La fractura del cuerpo del axis, se dice que estas son unas fracturas misceláneas, pueden representar del 19 al 32% de los casos. El compromiso está a nivel de la fractura de la masa lateral, de los pedículos o incluso de los procesos transversos, pero estas fracturas son estables. La siguiente es la subluxación y fijación de la rotación atlantoaxial. Aquí estamos viendo que la subluxación y la fijación, a modo general, va a estar frecuentemente involucrada en lesiones pediátricas. En los individuos normales, la rotación en la articulación atlantoaxial puede ser de 48 hasta 52 grados hacia un lado. Va a haber una luxación bifacetaria. Esta va a ocurrir de un promedio de 63 grados a 64, y lo que vamos a tener es que hay un mayor grado de subluxación rotatoria, mayor riesgo de fijación rotatoria, y dependiendo de la cronicidad de la lesión, el paciente puede o no puede requerir reducción quirúrgica. La clasificación a este nivel se llama clasificación de Fielding-Watkins, tiene 4 grados. La primera va a ocurrir en un rango fisiológico normal. El compromiso a este nivel va a ser de los ligamentos alares y transversos. Perdón, aquí el ligamento alar y el transverso va a estar intacto, que recordamos que estas dos estructuras hacen parte del ligamento odontoides y no hay desplazamiento del atlas. En la grado 2 hay una lesión del ligamento transverso, hay un desplazamiento anterior del atlas de menos de 5 milímetros, y estas fracturas a partir de grado 2 a grado 4 son fracturas inestables.
Grado 3, la lesión va a ser a nivel del ligamento alar y transverso, va a haber un desplazamiento anterior del atlas y todo aquí, a partir de aquí, va a ir sumando la lesión. Aquí vemos que en la grado 4 es una odontoides que está deficiente, hay un desplazamiento ya en vez de anterior-posterior de esta estructura del atlas. Aquí vamos a ver las estructuras, estamos viendo los diferentes niveles. En el tipo 1 vamos a ver el desplazamiento rotatorio simple, no va a haber desplazamiento anterior del atlas y el ligamento transverso está intacto. En la tipo 2 estamos viendo el desplazamiento rotatorio y anterior, que puede ser entre 3 a 5 milímetros. El ligamento transverso está lesionado y por eso es que vemos este tipo de configuración a nivel de la vértebra. En el grado 3 hay un desplazamiento rotatorio y anterior mayor de 5 milímetros y hay ambas articulaciones, tanto axial como las laterales subluxadas. Y aquí los ligamentos transversos y las cápsulas facetarias están lesionadas. Y la última, que es la tipo 4, hay una subluxación posterior de ambas articulaciones atlantoaxiales, pero esta es muy rara y está descrita en pacientes que tienen patologías como artritis reumatoide o que tienen algún tipo de compromiso de proceso odontoides. Aquí vemos que las lesiones de la unión cráneo-cervical van a tener estos componentes que ya hemos ido revisando. Aquí es como a un modo de resumen los diferentes tipos de clasificaciones que están, que son la primera que vimos de Anderson y Montesano, la de Jefferson, la fractura de la odontoides, y esto es como a un modo de resumen. Y los puntos claves van a ser que la tomografía es el método de elección para el trauma cervical. ¿Por qué? Porque va a tener alta sensibilidad para lesiones óseas y para sospechar lesiones ligamentarias. ¿Qué tenemos que hacer? Solicitar una resonancia magnética ya en ocasiones particulares. Dependiendo de cómo nosotros clasifiquemos estos tipos de lesiones de la unión cráneo-cervical, asimismo, en el reporte los clínicos van a definir ante esta inestabilidad si el paciente requiere o no requiere un manejo quirúrgico.